Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Esta mañana los saludamos deseando que vuestros corazones, vuestras vidas sean guardadas, protegidas, respaldadas por la mano poderosa de nuestro Padre que está en los cielos. Es un día que el Señor ha hecho, es un día que el Señor ha preparado respuestas, soluciones, alternativas para cada uno de vuestros corazones. Día a día podemos ver cómo la mano de Dios interviene para que su pueblo, para que sus hijos sean favorecidos, sean respaldados en sus actividades. Bueno es entonces reconocer al Creador, bueno es entonces tener presente que el ser humano por sí solo no puede lograr objetivos en donde el corazón esté satisfecho. Necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas para que estemos satisfechos en vuestras acciones. Pues esta mañana el Señor envía un consejo, envía una palabra para nuestras vidas y que podamos ser fortalecidos a través de ella. Queremos invitarlos para que cada mensaje que el Señor nos permite compartir, usted pueda también compartirlo con sus amistades en las redes sociales, en Facebook y en YouTube. Ministerios La Gloria del Rey Central es la dirección y podamos llegar a más hogares, podamos llegar a más personas y que la palabra de Dios se siembre en sus corazones. Bueno, pues vamos a abrir la Biblia, no sin antes recordarles que antes de que termine la transmisión estaremos orando por vuestras peticiones, vuestras necesidades y que tenemos clara convicción que nuestro Padre Dios intervendrá en cada uno de vuestros asuntos. Vamos a abrir la Biblia en la carta del apóstol Pedro, su primer carta, en su capítulo 2, versículo 21. Vamos a dar lectura a este versículo y de ahí vamos a tomar el consejo que el Señor otorga para nuestros corazones. Porque para este propósito habéis sido llamados, habéis sido invitados. Fíjese que se extendió una carta de invitación a cada uno de nosotros, por eso no depende de nosotros, sino dice que vosotros no me escogisteis a mí, sino yo los escogí a vosotros. Y Él extendió una carta, porque es lo que representa llamados. Nos hizo una invitación, nos extendió una carta para invitarnos a estar dentro del Evangelio. Dice, para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros. Note que aquí hubo un sacrificio, hubo un trabajo tan excelente para que esa invitación que nos han hecho tengamos acceso, porque nosotros como pueblo gentil no podíamos entrar, no teníamos ese acceso. Pero el sacrificio, aquel que ha reconocido también el sacrificio y la invitación que ha hecho nuestro Dios, ha permitido que ingresemos a ese reino. Dice, Cristo sufrió por vosotros dejándose ejemplo para que sigáis sus huellas, sus pisadas. Entonces, cuando vemos cómo hay un propósito, y lo explica Tito en la carta que escribe el apóstol Pablo, dice que ese propósito es para enseñarnos a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así que podremos vivir en este mundo, fíjese, número 1, con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos el feliz cumplimiento de lo que se nos ha prometido. Entonces, cuando el apóstol Pedro nos dice, hay un propósito, y luego
vemos que también nos enseña que Cristo sufrió por vosotros. Y dice que ese sufrimiento es para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces debemos nosotros de comprender que estamos en este mundo ciertamente, pero el propósito divino, el anhelo de nuestro Padre Dios, es que nosotros recibamos la enseñanza que está plasmado en el libro sagrado, que es la Biblia, para que aprendamos a rechazar la impiedad, para que aprendamos a rechazar la iniquidad, para que aprendamos a rechazar la injusticia, las pasiones mundanas. La invitación que se nos ha otorgado contiene una gran riqueza de bendición para que el hombre, al estar en esta tierra, pueda tener una manifestación de luz en su vida, en su casa, en su familia. Mientras aguardamos el feliz cumplimiento de lo que se nos ha prometido y esa manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Amado pueblo de Dios, usted se dará cuenta que estamos en un tiempo en donde las manifestaciones proféticas día a día están teniendo un cumplimiento, en donde las manifestaciones proféticas habladas por sus siervos muchos años atrás se están evidenciando, se están cumpliendo, y por eso, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, debemos de abrir nuestro oído, nuestro entendimiento, nuestros ojos, para estar atentos, para discernir cuando la trampa, cuando el engaño quiere penetrar, quiere ingresar a nuestras vidas. Estamos, lo que dice Tito 2:13, aguardando el feliz cumplimiento. Y anhelo con todo mi corazón que como pueblo de Dios tengamos ese mismo anhelo. Estamos aguardando el feliz cumplimiento de lo que se nos ha prometido. La manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El Mesías está por venir y se manifestará como lo dice el libro sagrado. Entonces, como pueblo de Dios tenemos que aprender a rechazar la impiedad. Como pueblo de Dios tenemos que aprender a rechazar las cosas que no son gratas ante los ojos de Dios. Como pueblo de Dios tenemos que manifestar ese cuidado y esa valoración de la gracia que nuestro Señor Dios, nuestro Padre Dios, ha manifestado trayendo la salvación a todos los hombres. Tenemos que valorar que se nos ha hecho esta invitación. Dice la Escritura que muchos son los llamados, a muchos se les ha invitado. Pocos son los escogidos y aún, fíjese, aún los escogidos serán engañados. Los que están con Cordero, dice el libro de Apocalipsis, son llamados, son escogidos y son fieles. 3 características, 3 niveles. El primer nivel nos habla de que son muchos los llamados, muchos son los invitados. Y también la Escritura nos dice que por el incremento de la maldad, por el crecimiento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, muchos terminarán apostatando. Por eso el Señor nos envía su palabra para que sigamos las huellas de nuestro Maestro, sigamos las pisadas. Vemos como en Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado, así dice, uno ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ese sumo sacerdote
puede compadecerse de nuestras flaquezas o de nuestras debilidades. A una de las iglesias del Apocalipsis vemos cómo el Señor lo explicó y dijo, yo el testigo, se presentó así, yo el testigo fiel y verdadero, porque Él vino a esta tierra y padeció todas las pruebas y tentaciones que se viven en esta tierra. Pero vemos cómo el sacrificio de nuestro Señor y esa sangre derramada hace entonces que nosotros caminemos en esa bendición, en esa victoria, en esa gloria que Él obtuvo para que ahora tengamos resultados favorables. Cuando nos invita a la Escritura, nos invita el Espíritu Sagrado, el Espíritu de Dios nos invita a seguir las pisadas, a seguir las huellas de nuestro Maestro. Eso hará entonces que nosotros participemos, hará que nosotros tengamos presente que se acerca el día en el que el Señor aparecerá en las nubes. Se acerca ese día, pero nosotros estaremos en una condición de preparación, estaremos preparados para ese encuentro con nuestro amado. De eso se trata. Que rechacemos la iniquidad, que rechacemos a la maldad, que nos desconectemos de las pasiones mundanales, sirviendo día a día a nuestro Creador, atendiendo día a día a nuestra alma, fortaleciendo nuestro espíritu. Y eso se logra a través de la palabra. Por eso en el libro de los Salmos, capítulo 119, hay 10 palabras que se repiten constantemente. Y es un mensaje en donde se redondea en el ciclo de la descripción que Dios hace acerca de su palabra. Las voy a mencionar. Son 10 palabras que a lo largo del 119, usted se dará cuenta que el Salmo 119 tiene 22 fracciones divididas en 8 versículos y cada fracción representa a una letra del alfabeto hebreo, comenzando desde la Aleph hasta la Taf. Son 22 fracciones. Y en esas 22 fracciones se encuentran 10 palabras, se las voy a mencionar. Camino, 2, testimonio, 3, preceptos, 4, mandamientos, 5, guardar, 6, ley, 7, ordenanzas, 8, justicia, 9, estatutos y 10, palabra. Son 10 que a lo largo de cada versículo, en esas 22 fracciones, usted encontrará cada una de estas palabras. Excepto en el versículo 122 no aparece. Es el único versículo en donde no aparece una de estas declaraciones. ¿Qué nos enseña nuestro Padre Dios a través de esto? Que el hombre que quiere limpiar su camino, el hombre que quiere adquirir sabiduría, el hombre que quiere ver buenos resultados, el hombre que quiere agradar a Dios, el hombre que quiere salud y sanidad, el hombre que quiere protección divina, el hombre que quiere provisión y sustento, el hombre que quiere ser justo, el hombre que quiere ser recto, el hombre que quiere ser un buen padre, una buena madre, tiene que atender al camino, al testimonio, a preceptos, mandamientos. Tiene que guardar la ley de nuestro Dios, tiene que estar atentos a sus ordenanzas, a su justicia, a sus estatutos y a su palabra. Pero nos damos cuenta cómo hay un comportamiento humano. En el libro de Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 22, nos dice que debemos nosotros ser hacedores de la palabra. Y no solamente oidores. Porque cuando uno solamente oye y no practica la palabra, entonces se engaña a sí mismo, uno se engaña, uno vive engañándose a sí mismo, uno vive de una manera simulada esta vida
Y toda falsedad, simulación e hipocresía no tiene fundamento para sostenerse, porque la mentira solo tiene una pierna. La verdad tiene dos piernas. Emet tiene dos piernas. Sheker solo tiene una pierna. Mentira solo tiene una pierna. Y si nosotros queremos felizmente ver el cumplimiento de esa aparición de nuestro Señor en las nubes, tenemos que conectarnos con la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Entonces, si queremos nosotros aprender, si queremos nosotros manifestar ese anhelo de estar con el Señor, tenemos que desconectarnos de la maldad. Tenemos que aprender a vivir conectados con la verdad, con esa luz que genera la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice la Escritura que si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Este ha sido uno de los comportamientos del ser humano. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 12, si no mal recuerdo, la Escritura nos enseña a escuchar, nos enseña a guardar y nos enseña a poner en práctica las instrucciones. Escucha, guarda y practica. Escucha, guarda y cumple. Escucha, guarda y desarróllalo. Cada consejo que el Señor nos da, por muy sencillo que sea para ti ese consejo, esa visión, esa palabra profética, ese sueño que te indicaron. Y muchas veces la persona es muy dada a ver quién le está dando ese consejo, o quién le dio ese sueño, o quién le advirtió de un peligro, y muchas veces se menosprecia la instrucción anticipada que Dios da, porque antes de que venga un juicio, antes de que venga una reprensión, antes de que venga una llamada de atención, siempre Dios envía su palabra a tiempo. Siempre Dios se hace presente con noticias de bien para favorecernos. Lamentablemente muchas veces solo se oye, pero no se guarda la palabra y mucho menos se practica. Y lo que el Señor nos enseña en esta mañana es que tomemos una buena y excelente actitud como hijos de Dios, que aprendamos a escuchar. Shema Israel, escucha Israel. Que aprendamos a guardar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, decía el salmista. Dice la Escritura que Miriam, la madre del Señor Jesús, dice que guardaba, atesoraba las palabras en su corazón y se fue dando como esa palabra fue cumpliéndose a cabalidad. La palabra es viva y eficaz, por eso cada vez que haya un consejo, una instrucción, un discipulado, una conferencia, una ministración de la palabra, debemos de estar atentos en el mínimo detalle, porque eso nos ayudará a que blinde, proteja, a que esa luz nos ilumine y que nuestra vida, al estar conectado con la palabra, al estar conectado con la verdad, podamos trascender, podamos caminar. Vuelvo a repetir, la verdad tiene dos piernas, la mentira solo tiene una pierna. Se puede sostener por un momento esa mentira, pero más adelante se viene abajo. Por eso el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe de asumir una responsabilidad cada vez que haya un mensaje. Líbrenos Dios de comportarnos como un joven llamado Eutico, que cuando se ministraba el consejo, la revelación, la sabiduría, la instrucción, estaba sentado sentado a la ventana mirando hacia afuera y fue cayendo en un sueño profundo y se vino abajo. La palabra de Dios se tiene que degustar, se tiene que disfrutar y vivirla para que nuestra vida no sea una vida simulada, sino congruente y coherente con lo que hablamos y lo que decimos. Como se dará cuenta, ese Salmo 119
contiene una gran riqueza de instrucción, contiene una gran riqueza de sabiduría para que la sepamos aprovechar en nuestra vida cotidiana. Quiero que veamos en esta mañana, esto ya lo habíamos hablado en una reunión anterior, 10 personas emplearon en su boca, emitieron este mensaje: he pecado. Nunca mi Señor Jesús dijo he pecado. Él pudo salir victorioso ante la tentación, ante las pruebas, ante las seducciones, ante las distracciones. Mi Señor Jesucristo salió victorioso. Por eso nuestro fundamento es Jesucristo, o en hebreo, Yeshua. Nuestro fundamento es Él. Y sigamos sus pisadas. Pero una de las cosas que vemos es que Él creció en sabiduría, en gracia, pero también en estatura. Constantemente lo vemos conectado a la obediencia a la palabra. Pero el ser humano es muy dado a descuidar esto. Por eso el Señor nos trae este mensaje, porque podemos ver a 10 personas que dijeron he pecado. 10 personas que se desconectaron de la obediencia. 10 personas que erraron en su caminar. 10 personas que tomaron actitudes incorrectas. Y el Señor permite que estén registradas en el libro sagrado para que de ahí aprendamos a no hacer, a no repetir ese patrón de conducta, a no desconectarnos de la verdad, sino que la verdad nos hace libres al vivirla, al practicarla. Vamos a ver al primer personaje, el primer hombre que empleó esta palabra, he pecado, así, he pecado, fue Faraón. He pecado contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros. Esta declaración se hizo presente cuando la plaga de las langostas estaba penetrando, estaba desarrollando su trabajo en Egipto. Las langostas estaban acabando con la cosecha, con los campos, con el fruto. Y las langostas entraron inclusive al interior de los hogares de los egipcios. ¿Por qué vino esta plaga? ¿Por qué se hizo presente esta plaga? ¿Y por qué declara Faraón he pecado? Porque en 3 ocasiones rechazó, ignoró, se endureció su corazón cuando escuchó, así dice el Señor Dios, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Segundo, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta. Tercero, deja ir a mi pueblo para que ofrezca holocausto. Fíjese, en 3 ocasiones, servicio, fiesta, un culto con holocausto, con olor fragante. ¿Y qué dijo Faraón? ¿Quién es Dios? No permitiré que salga el pueblo. Y entonces cuando él dice, no, cuando él cerró se cerró su oído a esa instrucción, vemos cómo se desató la plaga de las langostas. También en otra ocasión mencionó esa misma palabra, he pecado, en la plaga de los granizos, cuando queda devastado, cuando queda en una terrible escasez. Entonces veamos aquí cómo este hombre comete un grave error al impedir que el pueblo de Dios le sirva, le haga fiesta y le ofrezca un culto, una fragancia grata delante del Creador. Amado pueblo de Dios, en esta mañana no vayas tú a estar repitiendo este patrón de conducta en donde ya no se te haga
más bien se te haga fácil decir, "No, ya aquí en la casa ya no vamos, ya no nos reunimos, ya no buscamos, ya no hay una disciplina espiritual, porque entra en acción las langostas. Y en el libro de Joel vemos 4 ejércitos que tiene Dios que entran en acción cuando un pueblo se vuelve indolente y se vuelve descuidado al servicio a Dios. Son las langostas, el saltón, el pulgón y el revoltón. Entran en acción. Por eso vale la pena estar atentos a nuestro servicio, a nuestra tarea, a nuestro compromiso, a nuestra congregación, a donde el Señor nos ha puesto. Sírvele con alegría, hazle fiesta y ofrece un sacrificio santo, agradable al Creador. Y eso hará entonces que vuestra vida esté cubierta, esté en una dimensión llamada Goshen, en donde la luz, en donde la gracia, en donde la bendición, la protección se hace presente. Segundo personaje que aparece y dice, he pecado, es en Números 22, 34, Balaam. Balaam, vemos cómo declara, he pecado, cuando mira que el ángel del Señor está frente a él y él no lo sabía. No sabía que tú estabas, le dice al ángel, en el camino para enfrentarte a mí. Pero ahora, si te desagrada, me volveré. Esto representa a la persona que se conduce en esta tierra haciendo su propia voluntad y no la voluntad del Padre Dios. Claramente, Balaam había recibido una instrucción de Dios que no se condujera a esa tarea de maldecir al pueblo. Dios le fue muy claro, dijo, no vayas. Ah, no, pero él quiso hacer su voluntad. No, pero es que yo soy muy experto. Ah, es que yo tengo los ojos abiertos, porque así lo dice la Escritura, que era de ojos abiertos. O sea, miraba el mundo espiritual. Y él se aferró a una conducción de vida desconectada de la voluntad de Dios. Entonces, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, muchas veces nuestro comportamiento como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, es muy dada a hacer lo que bien nos parece. E ignoramos que hay un Padre que dirige nuestra vida, que hay un Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad. Y muchas veces nos dejamos llevar por sentimientos y emociones e ignoramos, el escrito está, ignoramos la oración e ignoramos la dirección que Dios hace en nuestra vida cotidiana. Y entonces nos enfrentamos a circunstancias adversas ya cuando estamos desarrollando tal tarea en donde no consultamos al Creador. Bueno es entonces prestar atención a las instrucciones y al consejo divino, porque eso nos ayudará a llegar a nuestro objetivo. Segundo personaje, primero fue Moisés, segundo Balaam, y ambos dijeron, he pecado. Vemos otro ejemplo en Josué 7:20, un hombre llamado Acán. En verdad, he pecado contra el Señor. ¿Pero por qué hasta que es evidenciado, reconoce que ha pecado? Dios es muy claro en sus instrucciones. Le dijo a Josué, van a entrar a Jericó, van a entrar a esta primer ciudad, van a entrar a este territorio, yo se los voy a dar. Yo les voy a dar la victoria. Pero quiero que aprendan a valorar, quiero que aprendan a tener un orden de prioridades en su vida, en su trabajo, en sus planes, matrimonio, familia, proyectos. Quiero que aprendan a tener un orden de prioridades y el número 1 es el Creador. Yo les voy a dar la victoria sobre esta nación, pero todo el botín, todo lo que ustedes vean, no tomen nada, no toquen nada. Esa es la apertura, es el ingreso, es el acceso. Quiero que ustedes aprendan a rechazar las pasiones mundanas. Quiero que ustedes aprendan
a reconocer al único y soberano Dios. Ese era el mensaje. Quiero que ustedes aprendan que el que les da las victorias es Dios, no sus habilidades, no sus talentos. Esa muralla de Jericó tenía alrededor de unos 12 metros de espesor. Para que se cayera esa muralla, solo el milagro y la mano poderosa de Dios lo pudo hacer. Y Dios les dijo, no tome nada. Pero siempre hay alguien que se siente muy listo, siempre hay alguien que quiere parecer como que muy astuto. Y vemos a un hombre llamado Acán, que toma oro, toma plata y un manto babilónico y lo esconde en su tienda. Llama la atención que ni la esposa ni los hijos le hayan dicho, papá, no hagas esto nos va a traer consecuencias terribles, o esposo, no tomes esa decisión, o mejor lo desechamos, lo dejamos fuera de la casa. Ninguno. Se pusieron de acuerdo. Tomaron lo que no le corresponde. Entonces, vemos cómo el Señor evidencia en una segunda confrontación, en una segunda batalla, evidencia el pecado de Acán cuando Israel tiene derrota. ¿Qué aprendemos de esto? Tenemos que aprender a ordenar nuestras prioridades en cuanto a lo que a Dios le corresponde. Llámese servicio, llámese ofrendas, llámese diezmos, llámese primicias, llámese compromiso con el Creador. Él es el número uno, porque la lección que aquí aprendemos es que a Él hay que atenderlo antes que a las demás cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué nos enseña entonces nuestro Dios? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Él es el uno. Entonces, cuando nosotros aprendemos, cuando nosotros consideramos y ordenamos nuestras prioridades, a Dios le daremos lo mejor. A Dios le daremos lo más valioso. A Dios le daremos lo que le corresponde. Pero hay mucha gente que se atreve a tomar el tiempo, se atreve a tomar su servicio, descuidar su servicio, se atreve a tomar ofrendas y diezmos para sí mismos. Y entonces, ¿cuál es el desenlace de una persona que le roba al Creador? Se abre la dimensión escasez, se abre la dimensión muerte, se abre la dimensión enfermedad, como lo vemos en este relato. Cuarta persona, primer libro de Samuel 15:24, y es el rey Saúl. De hecho, el rey Saúl dijo varias veces esta declaración de pecado, pero he tomado esta, porque fue con la que inició su desenlace de caída, su desenlace de decadencia espiritual. Y fue cuando Dios le dijo a través del profeta Samuel que destruyera por completo a Amalek. Y Amalek lo que significa es la duda. Amalek lo que significa son las obras de la carne. Destrúyelas por completo. Y eso se logra cuando el Espíritu de Dios viene y está contigo. Por sí solo no se puede. Se requiere la ayuda del Espíritu de Dios, porque Él nos da poder, amor y dominio propio. Entonces, usted sabe el relato, cómo Saúl le perdonó la vida al rey, le perdonó la vida a los animales. Entre comillas, dice que para que le ofrezcamos a Dios un holocausto agradable. Y entonces nos damos cuenta cómo desde ese momento comienza su caída del rey Saúl. Entró en una situación de rebelión. Bueno, la misma escritura nos habla. Dice que el pecado de rebelión es como un pecado también de hechicería o de adivinación. Cuando nosotros permitimos, nos damos pequeños permisos, pequeñas pausas, pequeñas zorras que echan a perder las grandes viñas, entonces
la vida de la persona se deteriora. La vida de la persona entra en una crisis espiritual. ¿Para qué vivir eso? Mejor vivamos apegados a la palabra. Por eso el consejo que el Señor nos da en esta mañana es: la suma de tu palabra es la verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amemos su palabra, guardemos sus mandamientos. Vamos a ver el quinto ejemplo, y esto le corresponde al rey David. David también le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. Y usted se dará cuenta cómo, debido a su descuido, en el tiempo en el cual se tiene que estar en alerta, trabajando, sirviendo, colaborando, peleando por las bendiciones, peleando por nuestra familia, luchando porque la casa esté en orden. ¿Sabe qué estaba haciendo David? Estaba acostado a mediodía. Mientras los reyes estaban peleando las batallas, él estaba acostado. Ahí comenzó. Fue una puerta que se abrió para que después viniera el adulterio, para que después viniera el asesinato, para que después viniera la mentira, la falsedad. Fue visitado David por un espíritu maligno que empezó a sembrar en él un descuido. Amado pueblo de Dios, hoy no es tiempo de estar dormido. No es tiempo de la pereza, no es tiempo de la pasividad espiritual, no es tiempo de estar en una frialdad y en una mediocridad. No es el tiempo. Hoy es el tiempo de la preparación. Prepárate, el Señor ya viene pronto. No es tiempo de dejar para mañana. No es tiempo de estar adormecido, no es tiempo. Hay 28 tiempos que nos marca la Escritura, pero hoy estamos en el tiempo de la preparación. En el tiempo de pelear tus bendiciones, pelear por tu familia, pelear por tus hijos, pelea por el bienestar de tu casa. No es tiempo de adormecer, no es tiempo de dejar para mañana las cosas. Mientras escuchás hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. David pecó y se desenlazó una serie de crisis, de desorden, de dolor en su reinado, a causa de ese descuido. Otro hombre que también dijo: he pecado, es Simeí. Vemos cómo se atrevió a maldecir a David. Segundo de Samuel 19:20, pues yo tu siervo reconozco que he pecado. Nuevamente reconoce: he pecado. Se acuerda cómo se atrevió a maldecir a David frente a sus guerreros. Los propios guerreros dijeron: ¿quién es este perro muerto que se atreve? Fíjese cómo lo consideraron a Simeí. Pero vemos cómo la manifestación de David dijo: no. ¿Y cómo saben ustedes si Dios le dijo que me dijera esas palabras? Nos damos cuenta cómo este hombre comete también un grave error de maldecir a una autoridad. Es un gran pecado abrir la boca para maldecir. Amado pueblo de Dios, el pueblo creyente, el pueblo cristiano, no tiene por qué abrir su boca para maldecir a una autoridad. Para rasgar el manto a una autoridad no es permitido. El hombre de Dios, el creyente, el que está viviendo de acuerdo a los mandamientos divinos, Dios quiere que nosotros honremos, oremos por todas nuestras autoridades y estemos sujetos a nuestras autoridades. Dios quiere que la oración llegue al trono de la gracia pidiendo a favor de nuestros gobiernos, a favor de nuestras autoridades. Es un gran pecado estar maldiciendo. Es un gran pecado manifestar rebelión, porque eso trae consecuencias tristes, como se las trajo a Simeí. Aun cuando el propio gobierno dijo: no le hagan daño, déjenlo que maldiga, déjenlo que hable, déjenlo que difame, déjenlo. Esa manifestación de sensibilidad de parte de David hacia Simeí hizo entonces que el cielo entrara en acción
Y entonces las propias acciones de Simei lo llevaron a la muerte. Dios nos libre de estar pecando en abrir nuestra boca para maldecir a las autoridades. Y puede ser una autoridad en el plano cívico, en el plano del gobierno, puede ser una autoridad social en tu trabajo, puede ser la autoridad biológica que es tu padre, una autoridad eclesiástica que es tu pastor o el ministro que te pastorea. Que el Señor nos libre para no abrir nuestra boca negativamente. Vemos también en el libro de Miqueas otra declaración en donde dice: he pecado contra el Señor, he pecado. Y aquí vemos cómo está manifestando que el pueblo de Israel entró en una situación de orgullo e indiferencia a la reprensión. Está manifestando cómo en el momento en que se enviaba una palabra, no la recibían, sino que había una, entre comillas, una confianza, una seguridad de que eso no va a llegar, eso no me va a suceder, eso no viene a mi vida. Yo me imagino que hasta decía: yo lo reprendo, yo rechazo ese mensaje. Hubo orgullo, y usted se dará cuenta cómo el templo se vino abajo, porque no escucharon la reprensión y amonestación anticipada. Cada vez que el Señor envía una palabra, escúchala, guárdala, medítala y reflexiona qué cosas puedes y debes de estar cambiando. Israel, cuando escuchaba las reprensiones de los profetas, no prestó atención. Bueno, hasta hubo una ocasión, como el profeta Jeremías escribiendo el mensaje, dice que ese rollo, ese escrito fue quemado, fíjate. Qué orgullo había en el corazón de este rey. Otra declaración lo encontramos en Nehemías, capítulo 1, versículo 6. Hemos pecado contra ti, Señor. Esto lo emplea en esta oración, le emplea este hombre de Dios llamado Nehemías. Cuando mira el templo derribado, cuando mira las murallas, las puertas quemadas, el santuario ya estaba quemado, estaba derribado. Hemos pecado. Qué terrible es descuidar el santuario donde se manifiesta la presencia de Dios. Ahora ese santuario es tu cuerpo. Ese santuario es tu vida. Cuida ese santuario, que no entre la maldad, que no entre maldición, que no entre espíritus malignos a tu corazón, que no entren demonios a tu vida. Cuida ese santuario, vigila, presta atención a la palabra de Dios. Nehemías dijo: hemos pecado. Cuando ve esa construcción que costó mucho esfuerzo, se empleó mucha riqueza para estar de pie, ahora estaba derribado. Y esto se escribe como un ejemplo para nosotros. Nosotros somos templos del Dios vivo. Nosotros somos templos del Espíritu de Dios. Y por eso es Ruach HaKodesh, el Espíritu de la Santidad, el Espíritu Sagrado, el Espíritu Santo. Y si queremos que esté dentro de nosotros, entonces tenemos que aprender a desechar toda impiedad, a sacar toda inmundicia y decirle al Espíritu de Dios: yo necesito de tu ayuda. Límpiame de mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón recto. Pedirle a Dios que su Espíritu Santo no se aparte de nosotros para no ser invadidos por espíritus malignos.
Es otro pecado descuidar el santuario. Es otro pecado descuidar el templo de Dios. Vemos otra ocasión en donde se emplea esta palabra: he pecado contra el cielo y ante ti. Y esta la hace, esta cita la encontramos en Lucas 15, 21. Vemos a un hijo que regresa después de haberse ido de la casa. Vuelve en sí, sus pensamientos son ubicados nuevamente y le dice a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Que el Señor nos libre de estar separándonos, número 1, de la presencia de Dios, y número 2, de tu casa, número 3, de la congregación, porque eso hará que entonces todo lo que se te ha encomendado, todo lo que Dios te ha dado en las manos, llámese familia, dones, talentos, ministerio, sabiduría, todo se diluye cuando alguien se separa de la presencia de Dios. La persona pierde fuerza, se debilita y entonces, bueno, hasta trata de alimentarse con el alimento que se le da a los cerdos. ¿Por qué llegar a eso? ¿Por qué no mejor comprometerse con el Padre para trabajar sus jornadas, sus proyectos, su ministerio, su evangelio? Es mejor vivir conectados con el Padre porque hay abundancia de pan. Está el becerro gordo, está el anillo, las sandalias, los vestidos, para distinción de los hijos. Vuelve a la casa del Padre. Sírvele al Señor. Recuerda de dónde has caído. Vuelve. Reconéctate con el Señor. Y la 10ª es cuando en Mateo 27:4, un apóstol del Señor llamado Judas dice: he pecado contra el Señor entregando sangre inocente. He pecado. Aquí vemos, amados hijos de Dios, a uno de los apóstoles mencionando también: he pecado. 10 veces he pecado. 10 hombres más bien. 10 hombres diciendo: he pecado. ¿Cuál fue el pecado de Judas Iscariote? El que haya permitido que en su vida haya ingresado esa estructura diabólica llamada Satanás. Dios lo reprenda. Accedió, abrió la puerta y entonces se convirtió en un conspirador, en un traicionero, en alguien que operó en él la rebelión. Demasiado tarde cuando dijo: he pecado. ¿Qué tenemos que aprender de esto? ¿Qué es lo que el Señor nos enseña? Amado pueblo de Dios, debemos nosotros de vivir en nuestra vida cotidiana, escuchando, guardando y practicando la palabra. Entonces Dios abrirá, entonces Dios te guardará, entonces nuestro Padre Dios atenderá, te bendecirá, te fructificará. Entonces te abrirá espacios, te abrirá puertas de oportunidades. Porque al estar conectado con la fuente de tu poder, que es Dios, nadie podrá detener tu avance. Tu vida permanecerá. Los cielos y la tierra serán conmovidos, pasarán. Los cielos y la tierra tendrán sacudimientos. Dice, pero su palabra no será conmovida, su palabra no pasará. Su palabra es eterna. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ser creyentes que amemos la sabiduría de Dios escrita en su palabra. Es la única manera en la que un hombre o una mujer va a tener resultados favorables en su vida.
cuando escucha, cuando guarda y practica la palabra. Cuando está atenta y obedece a las instrucciones divinas. Es la única manera, porque en esa palabra, en ese libro, contiene todo el consejo, toda la gama de bendiciones para sus hijos. Y un hijo que obedece a las instrucciones de su padre es un hijo amado. Por eso vemos cómo el Señor dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo amado, le he glorificado. 3 veces el cielo se abrió para reconocer la obra redentora, excelente y extraordinaria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora el apóstol Pedro nos dice: sigan sus huellas. Entonces tenemos que cumplir con toda justicia. El contenido de sus mandamientos hay que amarlos y llevarlos a la práctica. Y entonces el Señor dirá: en Él me complazco. A Él oirá la instrucción de que cuando tú tienes ese legado de instrucción en tu vida, dará la instrucción para que te escuchen. Y número 3, para que tu vida sea glorificada, rodeada de gloria. Vale la pena estar conectado con Dios. Yo dejo este mensaje en vuestros corazones y que el Señor nos libre. Y digo, nos libre, porque estamos en esta tierra. Estos 10 hombres dijeron: he pecado. O sea, me equivoqué, cometí errores, me desvié, no hice lo que se me dijo. Pero se nos ha dado esta palabra para que no repitamos esas conductas, no repitamos esos errores. Anticipadamente Dios envía este mensaje para que nuestra vida permanezca firme. Tu matrimonio, tus proyectos, tus finanzas, tu economía, tus sueños, anhelos estén firmes, autorizados, respaldados por la mano poderosa de nuestro Padre Dios. Hagamos una palabra de oración. Padre del cielo, en esta mañana, Señor, abrimos nuestra boca para suplicar tu hermosa gracia, para suplicar, mi Dios, por tus hijos, tu pueblo, las diferentes familias, tus hijas que están pasando por un momento de dolor, de tristeza, de angustia, aquellos que están, Señor, en los hospitales, tus hijos que están, Señor, atravesando por una circunstancia de aflicción, problemas, Señor, que parecen que no se solucionan. Tus hijos, mi Dios, que están con problemas en su relación familiar, matrimonial. Dios bueno, en esta mañana elevamos nuestra voz y también, Señor, suplicamos que tus hijos, tu pueblo, las familias sean guardadas, sean, Señor, respaldadas por tu mano. Todo aquello que ha inquietado, todo aquello que ha traído, Señor, esa aflicción a sus vidas, seas tú, Señor, liberando, auxiliando, protegiendo, sanando, abasteciendo. Envía la provisión, el sustento y los recursos que tus hijos necesitan, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque tenemos la confianza, la seguridad de que tú intervienes en cada asunto. Gracias. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengan confianza, tengan esa fe, esa emuná en nuestro Padre Dios, ya que Él, más temprano que tarde, extiende su mano para consolar, abastecer, respaldar a sus hijos. Yo me despido deseando que tengas un día extraordinario y, si es posible, puedas acompañarnos el día de mañana a nuestra reunión de intercesión. A las 6 de la mañana estaremos intercediendo por nuestra nación,
por los ministerios, por las familias, por los proyectos, y sé que Dios en su gran misericordia generará un manto de protección a su pueblo. Me despido, que tengas un día extraordinario, lleno de bendiciones.